Presentamos los resultados del comportamiento del índice de precios al consumidor, que tuvo una variación mensual del 0,01%, es decir, de un punto básico, que se contrapone con la variación negativa que tuvo en octubre del 2020 del menos 0,06%. Esto lleva a que con un punto básico de inflación mensual tengamos una inflación año corrido del 4,34% y una inflación anual del 4,58%. A la hora de explicar el punto básico que tuvimos de variación mensual del índice de precios al consumidor, pues tenemos unos efectos netos muy notables en el comportamiento de la inflación. En primer lugar, 29 puntos básicos positivos, es decir, 0,29% de ese punto que resta al final, fueron aportados por los alimentos y los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios. Más específicamente, de los alimentos, 15 fueron aportados por los alimentos dentro del hogar, destacándose la carne de res aportando 4, las frutas frescas aportando otros 4 y 2 la leche. De los 5 puntos básicos restantes, tenemos que el corrientazo aporta 3 puntos básicos por el efecto transmisión de estos elementos que son comunes en el corrientazo, como la carne de res, la carne de cerdo, los plátanos, el aceite y, por qué no, también las frutas. Por otro lado, 9 puntos básicos fueron aportados por los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios, 7 por los arrendamientos por una normalización de los cánones de arrendamiento y una reactivación del mercado inmobiliario, y 2 por la electricidad por unos ajustes específicos en la ciudad de Cali y Bucaramanga del componente de transmisión. De esos 29 puntos básicos tuvimos unos descuentos muy fuertes, uno basado en prendas de vestir y calzado, 12 puntos básicos negativos debidos al día sin IVA, y adicionalmente tuvimos 26 puntos básicos negativos aportados por la División de Gasto de Información y Comunicaciones, en donde tenemos un efecto mixto de un efecto atenuado de día sin IVA sobre precios de equipos de telefonía móvil. Cuando queremos entrar a analizar las contribuciones al año corrido, casi la mitad están explicados por los alimentos consumidos al interior del hogar. 2,09 puntos porcentuales, en donde nuevamente las carnes y los aceites están jugando junto con los plátanos un elemento determinante, y por otro lado, alojamiento y servicios públicos están aportando otro punto, 1,01 puntos, con lo cual vemos que la normalización de los arrendamientos está empezando a generar nuevamente esas presiones tradicionales de inflación que tiene este importante rubro. Esperábamos encontrar efectos del día sin IVA en vestuario, en electrodomésticos, en equipos de informática y en equipos de telecomunicaciones. En el caso particular de vestuario, encontramos un efecto de día sin IVA muy similar al que tuvimos en el día sin IVA de noviembre del 2020. Vimos cómo 12 puntos básicos negativos fueron aportados por las prendas de vestir de hombre, mujer y de niño. Mientras tanto, en los equipos de telefonía móvil solo vimos un aporte de un punto básico, no solo por su peso, sino porque también tuvimos una menor variación mensual asociada con el día sin IVA, porque veníamos de una tendencia de descuentos recurrentes en los equipos de telefonía móvil, que al hacer las comparaciones nos llevan a ver efectos menos importantes, como si los vemos en las prendas de vestir, en donde vimos casi un efecto pleno de disminución del componente de la tarifa de IVA. Por otro lado, en neveras y en lavadoras no logramos ver un efecto muy importante que puede ser posible que se vea en los próximos días sin IVA. Esta inflación por dominios geográficos estuvo bastante centrada alrededor de ese valor reducido del promedio nacional del 0,01%. Destacan Bucaramanga y Cúcuta como ciudades con mayor inflación, en este caso Bucaramanga con una inflación mensual del 0,46%, Cúcuta del 0,36%, Bogotá muy pegada, pero por debajo de la inflación nacional, con un 0,01%, pero a 3 decimales por debajo. Y finalmente tenemos Armenia y Pasto empatadas
a aproximación de 2 décimas, con una inflación negativa del menos 0,29%. En Bucaramanga tenemos un efecto importante de electricidad, está aportando 4 y el gas está aportando 17 puntos básicos. Y para el caso de Pasto, la electricidad está aportando 14 puntos básicos negativos. Lo corrido del año, desafortunadamente, los efectos del paro nacional están llevando a que Popayán siga destacando como la ciudad con mayor inflación año corrido, en este caso con una inflación del 6,52%, que supera la inflación promedio nacional año corrido del 4,34%. Bogotá destaca por ser la ciudad con la menor inflación del 3,65%. La brecha de inflación por clases sociales se expande en el mes de octubre y por eso tenemos que los hogares pobres y vulnerables están enfrentando una inflación entre el 5,5 y 5,6% anual. Recuerden que se contrasta con el 4,58% del promedio nacional, es decir, casi un punto de más, mientras que los hogares de ingresos altos apenas están viendo una inflación del 3,55%, es decir, un punto por debajo, y es esa la principal razón de la ampliación de la brecha por clases sociales de la inflación anual con corte a octubre de 2021.